Voy a pedirles que por favor se pongan de pie. Vamos a elevar una oración al Señor para que Él tome control de este mensaje. Padre nuestro que estás en gloria, gracias te damos, Señor, por todas tus bondades y por toda tu misericordia. Gracias, Dios del universo. Gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias, Dios verdadero. Gracias por nuestras vidas y sobre todo gracias por tu presencia en nuestras vidas. Señor, gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad. En esta noche te suplico que guíes, Señor, mis palabras, que tomes mi vida, que dirijas mi espíritu, Señor, para que las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean de acuerdo a tu voluntad. Que, Señor, también tomes el espíritu de cada uno de mis hermanos que están aquí en este lugar, para que su mente y su corazón, Señor, se abran al maná, que es tu palabra, para que lo que tú tienes, Señor, preparado para ministrar nuestras vidas, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser y podamos ser edificados en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta noche vamos a tratar de reflexionar en algunos versículos del capítulo 18 de Primera de Samuel. Y vamos a tratar de avanzar en el capítulo 19. Pero no sin antes, hermanos, leer algunos pasajes de otros libros. Y vamos a comenzar, y quiero que por favor, cuando leamos en Gálatas 5:19 en adelante, quiero que por favor traten de atesorar lo que vamos a leer en su corazón para que esto nos sirva de base para no juzgar nosotros la conducta y la vida de Saúl, sino que sea la misma Escritura la que juzgue y que nos ayude también a nosotros a reflexionar. Dice la palabra del Señor entonces, de hecho el título que está aquí dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pero nos vamos a ir directos al versículo 19, que dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y luego veamos aquí que dice que las obras de la carne son manifiestas en cuanto a. Aquí hay dos características que nosotros vamos a ver en la vida de Saúl. Celos, envidias y contienda. Él tuvo celos y envidia de David. Y quise traerlos a esto primero, hermanos, para que nos demos cuenta que no soy yo, ni es un libro cualquiera el que nos está revelando que las obras manifiestas de la carne son, entre otras, celos y envidias. Hay más, ustedes ya lo vieron, hay más. Pero particularmente ahora nos vamos a enfocar en esas dos debilidades o pecados del hombre, que precisamente le hicieron mucho daño a Saúl. Y luego en el 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué les dije que vayan ustedes atesorando esto en su corazón? Porque para que no se diga que somos nosotros quienes juzgamos, sino es la palabra la que está haciendo un reflejo de lo que era Saúl. Y la misma palabra puede hacer un reflejo de lo que es usted y de lo que soy yo. Nosotros tenemos la capacidad de saber cuándo tenemos celos, cuándo tenemos envidias, cuándo estamos en disensión, cuándo estamos en pleito, cuándo estamos en fornicación, cuándo estamos en contienda, cuándo estamos en herejía, cuándo estamos en hechicería. Nosotros sabemos. Y la Biblia nos dice que esas son obras manifiestas de la carne. Mas sin embargo, también dice claramente que lo del Espíritu es, aquí lo leímos, comienza por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y de entradita le voy a decir, hermanos, sin haber siquiera leído una línea de Primera de Samuel, aquí podemos desde ya ir formándonos una idea de lo que atormentaba a Saúl. Recuerden que ya se ha predicado que precisamente cuando el Espíritu de Dios se alejó de Saúl, dice, y un espíritu malo de parte de Dios le atormentaba. La palabra de Dios comienza diciendo que el fruto del Espíritu es gozo, amor, gozo, paz. ¿Será que él tenía paz? Entonces no tenía un fruto del Espíritu. Era manifiesto que lo que él tenía era obra manifiesta de la carne. Porque precisamente la Biblia, ya lo vamos a leer, dice que él tenía celos y envidia de David. ¿Por qué los traje aquí primero y les dije atesoremos esto en el corazón? Porque esto a nosotros nos sirve, hermanos, precisamente para que nosotros evaluemos nuestra vida. Es precisamente por eso que se predica la palabra del Señor, para que la palabra sirva de edificación a nuestras vidas. Veamos lo que dice Primera de Samuel 18:7. Primera de Samuel 18:7. Solo voy a tocar algunos versículos para formarnos entonces una idea más clara de lo que estaba pasando con Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que cuando David fue al campo de batalla, había un gigante llamado Goliat? Y él dice la palabra que no tenía ninguna experiencia en cuestiones de guerra. Es más, nunca ni siquiera se había puesto una armadura. No sabía ni siquiera caminar con esa armadura. Era demasiado pesada, es más, para él. Mas sin embargo dice que él llegó confiando plenamente en Dios y dijo: ¿quién es este incircunciso para que venga y atemorice al ejército del Dios viviente? Fe y confianza absoluta. No necesitaba de armaduras especiales, como podemos ver. No necesitaba de un entrenamiento especial tampoco. Pero la Biblia dice que estaba lleno de fe y confianza en Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros nos enfrentamos a gigantes, precisamente gigantes de a de veras gigantes. Y simple y sencillamente no estamos preparados porque nunca nos hemos enfrentado a esas situaciones. Pero en estos casos la palabra comienza diciéndonos que quizás ni siquiera vamos a poder lidiar con ciertas cuestiones del mundo, con ciertas cosas materiales,
Quizás ni siquiera vamos a poder nosotros caminar porque serán un estorbo, mas sin embargo la palabra de Dios lo que nos dice es que necesitamos fe. Los gigantes estarán pendientes de levantarse en cualquier momento. Pero hubo algo que atormentó mucho a Saúl. Él estaba en la carne. De hecho, aun cuando él había sido ungido de parte de Dios, porque dice la palabra que él fue ungido por Samuel, él aún así, hemos venido estudiando la palabra del Señor, que él era un personaje que no estaba comprometido con el Señor. Muchas veces la palabra del Señor nos muestra que es más, su hijo Jonatán tenía mucha más valentía y mucha más fe y mucha más confianza en Dios que él. Él dependía de su ejército y dependía de sus fuerzas. Entonces, básicamente cuando él ve que David está armado, pero con una arma espiritual, él siente temor, pero también siente mucha envidia y muchos celos de David. Y luego dice que David salía a la batalla, pero dice que además era acepto ante los ojos, no solo de los siervos, sino del pueblo. Y ahora en este caso muy especial, aquí la Biblia dice que las mujeres cantaban y danzaban. Y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Dios había revestido de gracia a David. Y veamos lo que dice Primera de Samuel 18:14. Un versículo más adelante podemos ver que David tenía una característica muy especial aparte de fe y confianza. Y dice 18:14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Algunas veces hemos hablado, hermanos, de los atributos que el hombre debe desarrollar. El hombre es lleno de parte de Dios de muchos dones, de muchos talentos. Pero el ser humano también debe de trabajar su pensamiento, su corazón, su conducta. El hombre debe de hacerlo, porque precisamente por eso es de que Dios le ha dado un libre albedrío. Porque dice la palabra, he puesto delante de ti la vida y la muerte. El hombre tiene la capacidad entonces de elegir hacia dónde caminar, hacia la vida o hacia la muerte. Dios puso delante de nosotros. Pero dice que David, él decidió ser prudente en todo lo que hacía. Esto, hermanos, ya nos va dando una luz del por qué David era aceptable ante los ojos de toda la multitud del pueblo, pero por sobre todo era aceptable ante los ojos de Dios. Era prudente. Era un hombre lleno de fe, pero también era prudente. Vayámonos entonces, hermanos, al capítulo 19, habiendo tenido ya esta pequeña luz de lo que estaba pasando con Saúl y de lo que estaba pasando con David. David entonces les decía, una persona respaldada por Dios, porque así lo dice. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él.
Eso quiere decir, hermanos, que a Jehová, a Dios, le gusta la prudencia. Miremos lo que dice entonces el capítulo 19. Y habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Como podemos ver, los celos y las envidias de Saúl hacia David se habían acrecentado a tal grado que no soportaba verlo ya con vida. Quería matarlo. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Recuerdan que comenzamos precisamente hablando de las obras manifiestas de la carne y del fruto del Espíritu. Les dije que atesoraran eso en su corazón porque no les va a servir para ahora, les va a servir para la vida. Y resulta de que aquí nosotros vemos precisamente dos frutos, uno de la carne y uno del Espíritu, que se manifiestan en esta primera lectura que acabamos de hacer del capítulo 19, en donde Saúl le dice a su hijo Jonatán y a sus siervos que maten a David. Él quería matarlo, mas sin embargo, esa es una obra manifiesta de la carne. Quería matarlo, mas sin embargo también aquí mismo se pone la contraparte y es el fruto del Espíritu que dice: mas sin embargo Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Como pueden ir ustedes transitando a través de la lectura, se nos van dando los dos caminos. Les decía, pongo delante de ti la vida, pero también la muerte. ¿Por dónde queremos transitar? Y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Hermanos, recordemos que cuando nadie del pueblo de Israel se animaba a enfrentar al filisteo, a Goliat, aquel muchacho llamado David sale y dice: yo iré contra él. Aún dice que los hermanos trataron de detenerlo, trataron de regañarlo. Los hermanos mayores dice que eran hombres de guerra, de alguna manera trataban hasta de burlarse de él, porque iba a hacer algo que él nunca había hecho. Le dicen: ¿tú acaso eres hombre de guerra? Tú eres pastorcito. Mas sin embargo, dice que cuando David mató a Goliat, tomó su espada, le corta la cabeza, y cuando él va caminando con la cabeza en su mano, se acerca a él el general del ejército de Israel, Abner, toma al muchacho de la mano y lo lleva ante Saúl. Cuando lo lleva ante Saúl, Saúl se alegró, porque ni aún él tenía el valor de enfrentarse a Goliat. Precisamente por eso es de que aquí Jonatán le está diciendo: pero tú te alegraste, ¿por qué ahora procuras matarle? Pero recuerden, hermanos, que
El asunto aquí es una cuestión de celos. Dice la palabra de Dios en un versículo anterior del capítulo 18, que el Espíritu de Dios, se los vuelvo a repetir, el Espíritu de Dios se había alejado de él. Y precisamente porque el Espíritu de Dios se había alejado de él, ahora dice que era atormentado por un espíritu malo. ¿Creen ustedes, hermanos, que el espíritu de los celos, ese espíritu que pueda mover los celos, las envidias, las contiendas, creen ustedes que ese espíritu maligno le va a traer paz a una persona? No, porque ese espíritu no proviene del Espíritu Santo de Dios, porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, entre otras cosas. Entonces, Saúl, lo que estaba pasando es que estaba atormentado porque el Espíritu de Dios no estaba en él. Reflexión, paréntesis. Hermanos, debemos de ser también nosotros cuidadosos. Algunas veces quizás tengamos falta de paz. Quizá algunas veces tengamos falta de gozo. Quizá algunas veces apartamos nuestra mirada del blanco que es Jesucristo y comenzamos a ver las victorias del prójimo. Y esas victorias tal vez nos empiecen a dar envidia, tal vez nos comiencen a dar celos. Eso no es de Dios. Precisamente por eso la palabra dice que ella es buena para edificar, para amonestar en justicia, entre otras cosas. La palabra de Dios nos ayuda precisamente a crecer en el Espíritu. Sigamos avanzando entonces, hermano. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Hermanos, hay pasajes en la palabra del Señor que a veces a nosotros nos parecen demasiado fuertes. Como aquel pasaje precisamente donde a través del profeta le dice Jehová justamente a Samuel que vaya contra los amalecitas y acabe con todos, aún con los de Teta, con todos, que no deje a nadie. Y nosotros podríamos pensar: maldad, si no estamos en el Espíritu. Muchos piensan que ese es un Dios malo, pero la palabra de Dios dice que no hay maldad en él. Lo que hay es justicia. Es decir, tomemos en cuenta que para lo que el razonamiento humano puede constituirse en maldad, simple y sencillamente es justicia y soberanía de parte de Dios. Dios es soberano. ¿Quién hizo a Dios? Dios es sabio. Él es la fuente de la sabiduría. Nadie puede decir que lo que Dios está haciendo es malo. De hecho, en más de un versículo de la palabra de Dios dice que Él le cortó la vida. Pues Él es el dador de la vida. Él dice que aquella higuera, cuando Jesucristo iba caminando, fue a buscar higos, la maldijo y se secó.
Él no dijo que mandó a que la secaran. Él la maldijo. Pero si entonces nosotros podemos decir, pero Dios no maldice. Él es soberano. Debemos de comprender, hermanos, que Dios en su soberanía, Él es el dador de todo. Y Él hace de todo lo que a Él le place. No por maldad, sino por soberanía. Porque todo por Él fue hecho, dice la palabra. Por Él y para Él. Entonces, nosotros debemos de alguna manera erradicar aquella predisposición a pensar que algunas cosas en la Biblia suenan mal porque nosotros pensamos que son malas. De hecho, el pensamiento de muchos en otras religiones es que si Dios manda a alguien al infierno, deja de ser amor. Y dicen, Dios es amor. Pero la palabra de Dios claramente dice que hay un infierno. La palabra de Dios claramente dice que hay un lago de fuego. Otros dicen también, cuando hay una tragedia y mueren niños y hay quizá accidentes, cosas muy trágicas, ¿y dónde estaba Dios? Hermanos, hay cosas que quizás nuestra mente no tiene la capacidad de entender. Pero Dios no por eso deja de ser Dios. Dios sigue siendo Dios. Su soberanía muchas veces, hermanos, es tan extensa. Bueno, no muchas veces, es tan extensa. Pero lo que quería decir de que muchas veces nosotros estamos tan cerrados en nuestra mente que queremos acoplar la soberanía de Dios o la justicia de Dios a nuestros parámetros humanos. Y aquí nosotros estamos viendo de que a Samuel estaba yendo mal porque se estaba comportando mal. A Saúl le estaba yendo mal. Y sigamos leyendo. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Ustedes se dan cuenta que todo lo que procuraba Saúl era maldad. Todo lo que procuraba era maldad. Celos, envidia, matar, perseguir. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás hombre muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó, y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: tráemelo en la cama para que lo mate. Reiteradamente, ¿verdad, hermanos? Estamos notando eso. Reiteradamente matar, matar y más matar. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así? Y has dejado escapar a mi enemigo. Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Vamos a hacer un pequeño alto aquí, hermanos. Y nos dimos cuenta que apareció en escena una mujer llamada Mical. Cuando se apareció en aquella batalla el gigante, Saúl hizo una promesa que tampoco supo honrar.
Él hizo una promesa y dijo que a quien venciere le daría una de sus hijas. De hecho, de Saúl se menciona que tenía 2 hijas, una llamada Merab, la mayor, y Mical, la menor. Pero como ya podemos ver realmente, cuando las mujeres salieron a bailar, a danzar y a elogiar a David, dice la palabra que sintió tantos celos y tanta envidia de David, que simple y sencillamente la promesa también se le olvidó. Más bien procuraba matarle. Pero también la Escritura dice algo muy importante. Nuevamente el amor aparece en escena. Si bien es cierto que no se menciona que Merab amaba a David, que ella había sido prometida a quien venciera a Goliat, sí menciona la palabra de Dios que Mical amaba a David. Y lo que nosotros acabamos de leer en el relato bíblico es precisamente que Mical arriesga inclusive su vida con su padre por salvar a David. ¿Qué es lo que entonces salva a David? Una vez más, el amor. ¿Recuerdan ustedes que la palabra de Dios dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta? Pues estas son demostraciones prácticas que efectivamente el amor todo lo puede. Demostraciones prácticas. El amor todo lo puede, todo lo vence. Una vez más entonces nos damos cuenta que Saúl no honra su promesa, no honra su compromiso, sino más bien, gracias a Dios, estaba la opción preparada por él, por Dios, que se llama Mical. Porque dice que Mical amaba. Mical amaba a David. Y aquí se nos está dando un relato en donde ella dice que lo descuelga, hace una trampa para que su padre no lo mate. Qué interesante, ¿no, hermanos? Qué interesante, porque una vez más nos podemos dar cuenta de que entonces el amor viene y triunfa sobre el odio. El amor y lo bueno triunfa sobre la maldad. Dios así lo permite. Es que establecido está que el amor venza la maldad. Establecido. Y me llamó mucho la atención y quería, con la ayuda de Dios, profundizar un poquito en esto. Y dice entonces, leímos que se fue David a Ramá a vivir entonces con Samuel. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Miremos aquí, hermanos, que era tanta la decisión que tenía Saúl de terminar con la vida de David, que se informaba para dónde se había ido, lo buscaba hasta debajo de las piedras. Y dice en este caso que envió mensajeros allá a Nayot en Ramá. Pero miren lo que le tenía preparado el Espíritu Santo. Dice que había una compañía de profetas. Por si alguna vez nosotros hemos oído, hermanos, de que ángeles acampan alrededor, pues Dios dijo, bueno, este va a ser incapaz de entender que son ángeles. Él no vive en el espíritu, él vive en la carne. Entonces, como no va a entender, como no los va a ver, le voy a poner una compañía de profetas.
Al material, a la persona material, a la persona carnal, le voy a dar carnal espiritual. Y le puso una compañía de profetas. ¿Cómo la ven? Y dice, y Samuel presidía. ¿Sería esto una casualidad? Era de Dios. Imagínense que nosotros estemos, hermanos, quizá caminando por el camino, justamente con el camino peor, el camino más malo, y que nos encontremos con una pared de profetas, gente alabando y glorificando a Dios con el mismísimo Espíritu Santo en medio de ellos. ¿Qué creen que va a pasar? La Biblia aquí nos menciona algo que es irresistible. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando lo supo, Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Segunda vez. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez. Y ellos también profetizaron. ¿Será que iba a vencer Saúl? Era necio, era terco, era testarudo, era obstinado. La Biblia así lo dice. Dice que mandó por tercera vez y también profetizaron. Pero no le bastó. Pero vean que tampoco le bastó. Porque dice, entonces él mismo fue a Ramá. Por supuesto, que habiendo leído lo que hemos leído, él fue a Ramá. No porque quería profetizar. Él fue a Ramá porque sus enviados no habían podido. Entonces dijo, entonces voy yo. Entonces él mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. ¿Será que el Espíritu de Dios lo puede todo? El Espíritu de Dios lo puede todo. Por eso es de que la Biblia nos da total y absoluta garantía de que Dios todo lo puede. Y él también, dice, se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Samuel entre los profetas? Hermanos, en este último versículo vamos a hacer una comparación más profunda nuevamente de Saúl y de David. ¿Recuerdan ustedes que la palabra de Dios menciona de que David venía danzando con salterio y arpa y venía despojándose de sus vestiduras? A tal grado que la mujer Mical dice que lo vio y ella lo despreció, dice la palabra. Mical lo despreció en su corazón. Pero recordemos de que David era el ungido, el escogido por Dios. Pero él venía danzando con salterio y arpa, adorando a Dios, despojándose de sus vestiduras. Mas sin embargo, de Saúl no se menciona tal cosa, porque él no iba a adorar a Dios. Mas sin embargo, le tocó adorar a Dios, porque profetizó. La Biblia nos viene mencionando desde el principio que él era un hombre malo, que él procuraba matarle, que él estaba lleno de celos, estaba lleno de envidia, estaba lleno de toda inmundicia. Mas sin embargo,
llegó al lugar, a Nayot en Ramá, y dice que ahí se movía el Espíritu Santo. Y aunque él no tuviera planeado adorar a Dios, aunque no tuviera planeado profetizar, lo iba a hacer porque el que manda es el Espíritu de Dios. Y dice que terminó profetizando. Pero una cosa más importante, David se despojó de sus vestiduras para glorificar, para danzar, para alabar a Dios. Pero de él se dice que, léalo. Y él también se despojó de sus vestidos. Se despojó de sus vestidos. Y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo. Estuvo desnudo. ¿Qué rey ni qué rey? Desnudo, nada. Eso somos nosotros, hermanos. Ante Dios estamos desnudos. Ante Dios no somos nada. Ante Dios no podemos esconder nada. De hecho, ¿será que él tenía la capacidad de esconderle las intenciones que llevaba en su corazón al Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo? Si el Espíritu Santo todo lo escudriña. Entonces lo que hizo fue que lo puso a profetizar y aparte lo desnudó. Desnudo. Él era tan arrogante que él por su propia cuenta no se hubiera desnudado nunca. Él siempre buscó gloria, dice la palabra de Dios. Él buscaba honor, gloria, vanagloria. Mas sin embargo, ya la palabra de Dios nos ha revelado que él había sido despojado de la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo dice que también se había alejado de él. Mas sin embargo, todavía hasta ese momento, él vestía vestiduras reales. Él era el rey. David todavía no había tomado ese lugar. O sea, había sido ungido como rey. Pero no, él no andaba con vestiduras reales. Es más, la Biblia dice que con las vestiduras que andaba David eran las que le había dado Jonatán. Porque dice que Jonatán quedó ligado, le dio su vestimenta, le dio su armadura, su espada. Y con esa andaba venciendo David al enemigo. Pero Dios es Dios. Entonces ya lo había despojado de su Espíritu Santo y ahora lo despoja y lo deja desnudo. Eso es lo que dice aquí. Y pasó desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. Hermanos, si ustedes y yo viéramos a una persona terriblemente mala profetizando, ¿acaso no preguntaríamos lo mismo? Preguntaríamos lo mismo. ¿Cómo es posible que va a profetizar este malo, ese malvado? Pero para Dios todo es posible. ¿Se recuerdan que una vez allá en la historia de Balaam, también Balaam quería maldecir al pueblo? Y Dios le dijo, no vas a maldecir, los vas a bendecir. Muy malo puede ser tu corazón, muy codicioso puede ser tu corazón. Pero tus palabras no son para maldición, son para bendición. Y eso es lo que vas a hacer. Eso mismo pasó con Saúl. O sea, Saúl fue despojado, pero verdaderamente despojado. La palabra de Dios dice que fue desnudo. Hermanos, Saúl al parecer no sabía obedecer. Saúl al parecer era una persona soberbia. Pero Saúl a su vez tampoco era una persona de guardar promesas y compromisos. Cuando Samuel lo había ungido, Dios le dijo, dile que esto y esto va a hacer. Dile que para esto lo he puesto como rey. Él no era ciego, él no era sordo, él no era ignorante de lo que tenía que hacer como rey. Mas sin embargo, hizo lo que se le dio la gana.
Y precisamente por eso es de que antes de comenzar a leer los versículos del 18 y el capítulo 19, espero en Dios que hayan atesorado, aunque sea lo mínimo, de Gálatas 5:22. Con eso voy a ir cerrando. Que hayan atesorado que el amor, dice la palabra de Dios, que todo lo puede, todo lo soporta, pero por sobre todo, todo lo puede. El amor todo lo puede porque manifiesto está, sobre todo en estas lecturas que acabamos de hacer, de que todo lo malo que Saúl procuraba para David, Dios lo convertía para bien. Porque imagínense que el mismo Saúl que procuraba matarlo, llegó a aquel lugar en esa compañía de profetas y todavía fue a profetizar. Tuvo que haber profetizado cosa buena para David. Tuvo que haber profetizado cosa buena, pero él no iba a decir cosa buena, ni iba a hacer cosa buena. Que el Señor entonces, hermanos, guíe nuestras vidas. Pidámosle al Señor que cada día que nos dé esa luz de entendimiento de que si hay una semillita de maldad, que sea reemplazada por un fruto del Espíritu, que sea reemplazada por un poquito de amor, un poquito de templanza, un poquito de paciencia. Es decir, todo lo que dice el Espíritu que es agradable a Dios y que proviene de Dios. Hermanos, esta ha sido la reflexión que el Señor me ha permitido compartir en esta noche. Que el Señor les bendiga y me siento muy contento de estar con ustedes.